antes un poco de tregua, de hecho hasta subió la temperatura en la región del Biobío a la espera de un nuevo sistema frontal que debería manifestarse ya desde mañana acá en nuestra región. Así que bueno, un poquito de tregua nos da la lluvia, la intensidad de esta agua caída, vientos muy fuertes que se han presentado en un lapsus de 2 semanas. Así que hoy con una temperatura más cálida, de hecho un poco de calor se siente a esta hora de la tarde acá en Concepción. Queremos pasar a revisar novedades que hemos estado reporteando durante la jornada de hoy. Hemos estado recorriendo el sector que colinda con el cauce del río Biobío a propósito de lo que ha sido ya alertado por parte de las autoridades en torno a justamente el aumento del cauce del río, además de lo que ha sucedido con los procesos de remoción en masa en, por ejemplo, territorios como Agüita de la Perdiz, y también en recordar que la pasada semana estuvimos también en diversos lugares recorriendo el Cerro Corno, uno de ellos. Así que bueno, vamos a estar conversando también en nuestra edición central acerca de lo que se ha ocasionado producto de estos intensos sistemas frontales que le habíamos comentado. Esto que estamos viendo en las imágenes corresponde a cómo está Agüita de la Perdiz hoy durante la mañana con estas tolvas que están dispuestas, que han sido entregadas por la municipalidad, y hay varios detalles ahí que queremos también proyectar, porque hay viviendas, según se nos han mencionado por parte de vecinos y vecinas, que deberían ya ser desalojadas y Servio debería encargarse de un proceso de relocalización. Y esto también fue algo que se había comentado como una posibilidad para los vecinos y vecinas de Hualqui, que tienen que convivir con esta situación todos los años, el aumento del cauce del río, producto de las lluvias, producto de lo que ocurre en la cordillera de Nahuelbuta. Acá, bueno, tiene un tema con el estero Hualqui también, que estuvimos revisando en la mañana con el director de Senapred, Alejandro Sandoval, en nuestro matinal Siempre Juntos. Alerta roja para Hualqui, ha bajado, eso sí, la intensidad del flujo del agua en el río Biobío, pero todavía se mantiene la alerta debido a que las lluvias deberían continuar durante la jornada de mañana. Y esto es justamente lo que se muestra como titular en la portada de tvu.cl. Senapred declara alerta roja por desborde para Hualqui. Se mantiene la alerta, lo habíamos comentado, a pesar de que se han visto que se ha bajado la cantidad de metros cúbicos de agua que se ha ido monitoreando en la desembocadura. Atención Concepción, no habrá retiro de residuos domiciliarios este miércoles 29 de julio. Para que lo anote, sistema frontal deja tornado en Chillán Viejo, autoridades se reportan una familia afectada. Lo estuvimos mostrando ayer. Ahí los videos están disponibles tanto en nuestras plataformas digitales como en nuestras redes sociales para que lo vaya a ver. Beca TIC, Junaep proyecta entregar 8.000 notebooks en el Biobío, una beca que ya se ha transformado en una arista de acercamiento a tecnologías para quienes lo necesitan. Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamación contra la SMA por paralización de obras en Coronel. Estuvimos conversando también a nivel económico ayer acerca del impuesto de Donald Trump, el 12,5%, junto a Víctor Hernández para que lo vaya a revisar. Y meteorólogo explica tornados en Ñuble, fenómeno podría haber sido un F1 y de tipo skipping de la escala Fujita 1 para que lo vaya a chequear. Estuvimos también hablando en la mañana acerca de qué significa esta escala junto a Martin Jax para que lo vaya a revisar. Así entendemos más o menos a qué se refiere cuando vemos F1, F0, F2, para también contextualizarlo. Nos vamos a diarioconcepción.cl. Madesal fija plazos para renunciar a concesiones mineras en Isla Santa María y propone mesa de seguimiento. Esta es la noticia que ha sido reporteada por nuestro equipo
digital junto con el equipo encargado de la redacción de las notas, así que tremendo tema, impresionante, nos encontramos con muchas novedades que no teníamos absolutamente ni idea, así que agradecerle también ahí al equipo que está detrás de estas notas. Derrame de aguas servidas se suma a preocupación por crecida del río Biobío en Hualqui, una situación que siempre que hay anegamientos, que hay situaciones, por ejemplo, como inundaciones en ciertos lugares, va acompañado de un tema relacionado a las aguas servidas. Propuesta de las 52 horas, ¿qué cambia realmente y por qué no implica aumentar la jornada laboral? Smiljan Radic, arquitecto de Teatro Biobío, y Alejandro Aravena ganan Premio Nacional de Arquitectura 2026. Héctor Jona versus Altés, el árbitro debería ser un conciliador. Bueno, no es la primera vez que Héctor Jona tiene este tipo de actitudes, tampoco nos vamos a sorprender. Y no es el primero también, hay otro por ahí que tiende a tener cierto comportamiento similar. Y me parece que esa es la tónica, lo habíamos comentado en nuestro programa Sin Pasajes para el Mundial, de los árbitros chilenos. Tienden a tratar de, como se dice en el buen dicho, de choro a choro y medio, y la verdad es que no tiene que ser así. Ellos son una autoridad, tienen que comportarse y tienen que dar el ejemplo, no tratar a garabatos a los jugadores, no caer en este tipo de situaciones. Él fue el que comete un error también al encarar al test de una forma. Entonces, bueno, al ver el Mundial nos damos cuenta cuál es la diferencia y cómo está el arbitraje a nivel internacional, y que nos falta mucho, tanto a nivel futbolístico como a nivel de cultura del fútbol. Ya esto es cultura del fútbol, ya sobrepasa un análisis puntual de la situación. Esto es cómo nos comportamos cuando jugamos fútbol en todas partes. Así que importante también aquello de entender que es más allá simplemente de este hecho. Evacuación del mega incendio. Vecinos afirman que las alertas llegaron tarde. Conversamos, de hecho, la pasada semana estuvimos ahí en el sector de Bipla y le consulté también ahí, aprovechando que estábamos con la presidenta de la Junta de Vecinos, cómo había sido el tema de la evacuación, y nos dijeron que fue muy compleja. Se dieron varias situaciones en particular. Una, el incendio llegó muy rápido. Otro, que ellos no estaban acostumbrados a evacuar por incendios porque por lo que habían vivido en experiencias anteriores, no se les había dado la cantidad de fuego, pero tampoco se le había dado que llegara hasta el sector de Bipla. Entonces, hay varios detalles que se dieron en esta particularidad. Recordar también que ahí hay una industria que está instalada, que también tuvo que ser protegida. Entonces, bien, es bien compleja la situación del tema del mega incendio. Recordar que todavía está en investigación incluso. ¿Sabe cuándo ejercer sus derechos? Curso gratuito busca fortalecer el consumo informado de la ciudadanía. Activan protocolo por posible caso de fiebre hemorrágica en Hospital Las Higueras. Un caso de un pasajero vietnamita que provenía de Singapur, según se ha informado por las autoridades. Minsal declara alerta sanitaria por hantavirus desde Atacama a Magallanes. Entre conocimientos y misterios de los agujeros negros llega una nueva charla de Astroburger. Con respecto al tema del hantavirus, la otra vez lo estuvimos hablando, qué necesario que es aportar económicamente a la ciencia, porque si tuviésemos ese impulso, podríamos incluso no solo aportar al hantavirus, que es el andino, que es el que está en este territorio, sino que podríamos extrapolar el conocimiento hacia otros horizontes, hacia otras fronteras, y aportar con este virus a nivel mundial. Así que importante también detallarlo. Vamos a ir a revisar las secciones también, aprovechando de ir a la discusión.cl, cambiamos hacia Chillán. Nos vamos para revisar la portada del portal web. Bomberos concurre a emergencia en Chillán. Un 92% de avance, presentan obras de nuevo Cesfam Pinto. Inicia nueva aplicación de FIBE en 4 comunas tras paso de tornado en Ñuble. Detienen en Yungay a mujer prófuga con 4 órdenes de captura vigente. Autoridades se reportan 956 afectados y 142 viviendas con daños en Ñuble. Fanáticos de la montaña agotaron cupos para el curso Senderismo sin huella. ¿Le gusta hacer trekking? Quizás en una época un poco más veraniega. En invierno igual se puede, pero siempre que las autoridades lo permitan. Por ejemplo, cuando estamos en pleno sistema frontal, me imagino que no va a ir al Cajón del Maipo, ¿no?
o a Chillán, o a Antuco. No, hay que resguardarse, ¿cierto? Vamos a leer también cuáles son las diversas secciones disponibles, por supuesto, la discusión.cl, para ir actualizando lo que está ocurriendo en el acontecer noticioso. Iniciamos como siempre con innovación y ciencia. Operativo odontológico beneficia a un centenar de vecinos y vecinas en Dichato, un equipo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción integrado por más de 20 estudiantes, además de académicos y académicas de la Casa de Estudios, se desplegó en Dichato para poder aportar a la comunidad. Nos vamos ahora a la sección de política. Diputado Crisóstomo pide ministro de enlace en Ñuble por temporal. Hay un tema aquí, lo vamos a estar comentando más adelante, a propósito de la mega reforma que entra en su etapa decisiva entre negociaciones y votos en suspenso. Estamos en semana distrital, pero al parecer, y según lo que se ha comentado, se busca que lo que ha ocurrido acá en Ñuble, lo que ha ocurrido también en el norte, bueno, en diversas regiones, entre dentro del proceso de reconstrucción que es parte de esta mega reforma. Desde lo que ha dicho el gobierno sería que no estaría muy de acuerdo con aquello, pero todavía falta que se vote. La próxima semana podríamos ya tener novedades en torno a este tema de la mega reforma. Si usted todavía no lo entiende, lo vamos a estar conversando más adelante junto a Leslie Briceño para que también esté ahí atento y atenta a nuestros multiversos. Continuamos revisando las diversas secciones de la discusión.cl. En el área económica se menciona lo que ha ocurrido con el coordinador que adjudica desarrollo de 2 nuevas subestaciones en Ñuble. Todo esto tras una licitación pública con el coordinador eléctrico nacional a propósito de una situación que es bastante compleja en la región vecina. Venta de viviendas en Chillán anota disminución de 8,7% en 12 meses, parte también de lo que habíamos comentado durante la jornada de ayer. Nos vamos a los deportes. Le había consultado si le gustaba el trekking o el senderismo. Mire, fanáticos de la montaña agotaron cupos para el curso Senderismo Sin Huella, para poder aprovechar también la instancia de conocer, de disfrutar, de poder también salir al aire libre, pero todo esto con conciencia sustentable y también ahí manteniendo el equilibrio en el ecosistema. Así que muy, muy importante aquello si es que vamos a algún lugar que tenga estas características de preservación. Nos vamos a radiodeque.cl 95.1 FM, que titula con lo que ya le habíamos mostrado anteriormente: más de 8.000 computadores en Biobío. Beca TIC de Junaef realiza su primera entrega en Concepción. Segunda edición de Finco 2026. Memorias llega a Concepción con 5 días de conciertos. Autoridades de ciencia y economía invitan a mujeres del Biobío a postular al premio Inspiratec 2026. Agosto Coral comienza con Nuestras Voces, concierto con más de 200 voces de niños y jóvenes de la región del Biobío, y por primera vez en Concepción, Biblioteca Municipal será sede del 10º Planeta de Autores Fest, para que lo tenga también ahí dentro de su programación. La pasada semana nos había quedado un tema pendiente a propósito de lo que estaba ocurriendo con la medicina veterinaria acá en nuestra Universidad de Concepción, y queremos abordarlo en este día martes. Estamos junto a la doctora Verónica López, quien es directora de la Oficina de Educación Médico-Veterinario de la UDEC en el campus de Chillán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Matías. Feliz nuevamente de estar acá para abordar este interesante tema también. Claro, hay varias aristas que se están desarrollando. Todo esto parte también de la formación integral, de darle una oportunidad a los y las estudiantes de poder desarrollarse, y además también entendiendo cuáles son las realidades de cada uno y de cada una de ellas. Y así como ya lo hemos visto en la Biblioteca Central, así como ya lo hemos visto en otros lugares, en otras instancias, por ejemplo, cuando se le ha dado la bienvenida a Mechona, cuando se han hecho muchos espacios a nivel ya generales donde confluye la comunidad,
Los espacios de calma cada vez están más interiorizados dentro de nuestra universidad y así ha sido también en Chillán. Así, efectivamente, nosotros hemos pensado, diseñado este espacio justamente para dar respuesta a los lineamientos de la política a nivel mundial. Hay evidencia científica que efectivamente muestra que estos espacios o el abordaje emocional, las estrategias de regulación emocional ayudan a las personas, a los jóvenes, a poder aprender a regularse, ¿cierto?, al eje de bienestar, que es muy importante para el desempeño académico. ¿De dónde nace esta idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo se fue desarrollando? Es parte de nuestras reflexiones y también investigaciones que hemos estado desarrollando a menor escala, por supuesto, de la Oficina de Educación Médico-Veterinaria y también revisando toda la evidencia científica ligada al desarrollo emocional y cómo impacta como una variable psicoeducativa en estos procesos formativos. Es ahí donde nosotros con estas reflexiones, estas evidencias, nos planteamos la posibilidad, porque hay que diseñar, ¿cierto? Uno tiene que asesorarse, todo lo que tiene que ver con la parte sensorial también, porque esto tiene que ver cómo desconectamos el sistema nervioso. Así que lo fuimos viendo en el equipo con psicólogas, revisando y también dando respuesta al documento que tiene el CRUCH. Tenemos el año pasado, el 2025, un lineamiento en educación superior, donde está una ruta perfilada, ¿cierto? Cómo nosotros podemos abordar la educación superior atendiendo esta variable que en el siglo pasado, cuando uno se formó, era impensado. Yo creo que hoy día se ha avanzado muchísimo. Obviamente sigue faltando, como dices tú, que ha ido en distintos espacios y nosotros lo abordamos con esa responsabilidad de formar. Cómo se brindan esos espacios de bienestar para que incidan no solamente en la parte personal, esta formación integral, sino también en el desempeño académico. Claro, y ahí hay un cambio de paradigma porque antes había que adaptarse a la infraestructura que existía, a las personas que habían y a la forma en la que habitualmente se desarrollaba en diversos contextos. Ahora ya no, ahora es la infraestructura quien también se adapta a las personas, es un intercambio mutuo, ya no solamente es de una dirección, no es que tú tienes que adaptarte, sino que ahora ya es entre todos buscamos, entre todos y todas buscamos que los espacios, que los diálogos, que las conversaciones, que todo cambie para poder tener un mejor pasar, un mejor vivir también. Un mejor convivir a la vez. Sí, efectivamente, hablas de la convivencia y es fundamental, porque quien no se cuida, ¿cómo va a cuidar a otros? Es fundamental desde el área de la salud, por ejemplo, específicamente en medicina veterinaria. Los futuros médicos veterinarios tienen que cuidar, obviamente, a las mascotas si estamos en clínica menor, porque el medicina veterinaria es muy amplio, pero ¿cómo pueden cuidar a otros si no son conscientes de sus emociones, de cómo regular sus emociones? Entonces, va de la mano justamente con este tema que conversamos la semana pasada de la convivencia, cómo generamos una sana convivencia. ¿Cómo ha sido tomado este espacio por la comunidad? ¿Qué es lo que se ha mencionado? Sí, ha sido muy interesante porque además la inauguramos con el centro de estudiantes. Yo creo que también estos diálogos, atender a estos desafíos de la educación superior es relevante y este trabajo lo hemos desarrollado como muchas actividades del área de bienestar y aprendizaje con los actores que son los protagonistas finalmente, nuestros estudiantes. ¿Cómo se accede? Nosotros, bueno, van a la oficina, lo solicitan, también diferenciamos bien el buen uso también, obviamente, de conectar con ese espacio de calma, conectarse con esa gran emoción que es la calma, por ejemplo, no comer en esos lugares, toda una formalidad que tiene que ver también cómo cuidamos también estos espacios que son valiosos desde el punto de vista del bienestar. Y no es una atención tampoco, eso también dejarlo como claro, no reemplaza a una atención psicoeducativa o clínica, sino que permite un espacio de silencio, de relajo, de cómo estoy en una situación de alteración y cómo de a poco me voy calmando para pensar mejor, para resolver mejor, ya sea situaciones académicas o personales. Claro, y poder aprovechar también en ese espacio también de regularse. Sí, físicamente se puede ir y ahora estamos también en el Instagram, vamos prontamente iniciando este segundo semestre, vamos a hacer una grabación de un video cómo llegar, así que sea más ameno también y sea difundir y esta misma entrevista nos ayuda también a llegar con esa información. Y en esto también hay la importancia que tiene que cada uno de los espacios de la universidad, porque entendemos que hay algunos que son comunes, como lo mencionaba anteriormente, la casa del deporte, la biblioteca, también en Chillán los espacios que son en general, el casino, por ejemplo,
los auditorios, pero hay algunos que son específicos. ¿Por qué también es importante, por ejemplo, tener ese espacio cercano, que sea vinculado, por ejemplo, en este caso, a la comunidad de medicina veterinaria, que también puede ser abierto quizás en otros espacios, en otros escenarios, al campus completo, pero en este caso en particular, y así también que se puede ir replicando quizás en otros lugares? Sí, es importante, por ejemplo, nuestros alumnos pasantes tienen que enfrentarse ya a la complejidad de la clínica, donde por situaciones propias de la vida, ¿cierto? Hay una eutanasia, por ejemplo, implica también un desgaste emocional y de repente se necesitan esos espacios para hacer reflexión, para poder pensar, soltar, porque obviamente los estudiantes que estudian medicina veterinaria tienen mucho vínculo emocional. Entonces, ¿cómo esos espacios les ayudan en silencio, en calma? Tenemos juegos didácticos también que les ayuda a desactivar este sistema nervioso, ¿cierto? A conectar con la emoción de la calma, que no es fácil. Claro, y es también un proceso que, lo había mencionado, tiene que venir acompañado con un acercamiento hacia un profesional de la salud, que también pueda recomendarse este espacio de calma, que no sea utilizado como... Está bien, es perfecto que lo entendamos, que podamos utilizarlo, pero que también, si es que vemos que necesitamos demasiado de ese espacio, también hay que complementarlo, ¿cierto?, con un apoyo psicológico, por la emocionalidad muy fuerte de vivir un proceso, como por ejemplo se mencionaba, el tema de la eutanasia. Si eso genera un choque emocional, que también genere que necesite utilizar el espacio de calma, quizás también es bueno hablarlo, ¿no? Poder complementarlo, que esto sea un apoyo, más no la solución completa. Exacto. Así lo hemos enfocado, así lo pensamos, porque nosotros también desde la oficina tenemos un modelo de escuela total, que en el fondo tenemos actividades que son masivas para la comunidad, para toda la comunidad, también a los profesores, talleres focalizados donde tenemos, por ejemplo, por ciclo básico, cuáles son las problemáticas, la adaptación a la vida universitaria, la parte preprofesional, ¿cierto?, cómo consolidamos aprendizaje y la parte ya profesional. Entonces, en cada etapa hay desafíos y tenemos atenciones psicoeducativas, que son las menos, pero igual tenemos alrededor de 195 sesiones en el semestre, que no son menores, ¿cierto?, y que justamente acompañan a nuestros estudiantes en esta conversación. Este espacio viene, ¿cierto?, a poder conectar con esta calma, pero también desde la oficina por la complejidad. Hay mucha evidencia científica, Matías, que apunta que todas las carreras, todas las profesiones, ¿cierto?, tienen exigencias, sin duda. Pero aquí hay evidencia por la complejidad de medicina veterinaria que hay bastantes indicadores de problemas de salud mental. Ahora a nivel nacional se ha ido investigando con otros académicos de otras universidades y hay luces desde el Colegio Médico Veterinario también, que realmente es una problemática a nivel latinoamericano. Ya hace poco se reunieron decanos, autoridades en la materia y el tema del segundo día fue la salud mental en medicina veterinaria. Entonces, más que el problema en sí, yo creo que hay que educar. Hay que educar y generar estos espacios donde los alumnos puedan conversar, puedan abordar, ¿cierto?, y diferenciar bien qué es lo que es psicoeducativo, qué es lo que es clínico y cuáles son los espacios de conversación o de calma. Yo creo que en eso hemos ido diseñando para dar respuesta a todo lo que se dice, ¿cierto?, en los documentos internacionales o en la evidencia científica, pero en lo diario, ¿qué hacemos día a día en nuestra facultad? Claro, ¿cómo se mejora? Exacto. Dentro de los espacios que ya están disponibles y cuáles son los que se pueden destinar de otra forma. Exacto, eso es lo que hemos estado haciendo y además son espacios que sí es una pequeña inversión, pero un sillón, ¿cierto?, estos audífonos que nos permiten conectar con esta calma, estos juguetes, ¿cierto?, que nos conectan, ¿cierto?, que nos hacen olvidar, ¿cierto?, los problemas. Y también a propósito de la variable inclusividad, también es importante porque nuestra universidad tiene este enfoque inclusivo, la neurodivergencia. Todos procesamos distintos, todos sentimos y pensamos distintos y también nuestra universidad tiene que ser acogedora en esos aspectos. Y eso es justamente lo que hemos estado haciendo desde la oficina, reflexionando, avanzando y con acciones concretas.
Bueno, es un camino, ¿cierto? No se inició hace un año, menos hace dos. Es un proceso que viene ya desde la fundación de la Universidad de Concepción, cada vez ir adaptándose a los nuevos contextos, entendiendo también la nueva evidencia científica, las realidades de cada uno de los procesos que se dan en cada una de las carreras también, entendiendo, por ejemplo, lo que sucede con medicina veterinaria. Ayer estábamos hablando y me educaron al respecto, no tenía idea, yo pensé que era así, que todavía no son categorizados profesionales de la salud. Exacto, por eso te hacía el alcance de las carreras de la salud, que mencioné a medicina veterinaria porque nosotros, claro, debiera ser, pero hay todo un proceso y un camino, como dices tú, que se tiene que ir construyendo con conversaciones, delimitar ciertas cosas, ¿cierto? Pero no cabe duda que estamos dentro del área de la salud. Claro. Pero hay que ahí mover la parte legal, o hay que hacer todos esos esfuerzos, conversaciones, para poder entenderlo y verlos todos así. Claro, todas sí. Así. Sí, y entender también cuando, por ejemplo, se habla de una primera línea, lo hablábamos ayer, de lo que es trabajar con este estrés. En un incendio, por ejemplo, cualquier tipo de situación, estábamos hablando de hantavirus. El hantavirus es un virus zoonótico, es un virus que viene desde un animal. Entonces, hay un trabajo que se ha hecho también desde la medicina veterinaria para tratar a los roedores, para entender qué es lo que ocurre con los roedores, y ahí también hay un trabajo que se hace de ahí. Entonces, no es necesariamente directo el trabajo con el ser humano, pero sí lo que se hace de forma constante y de forma paralela a las investigaciones que se hacen en el ser humano. Entonces ahí hay varios detalles que generan que generan un poco de duda, pero que también se entiende y se ve como necesario espacios como estos, considerando lo que significa también en esos contextos para un practicante, pasante, que le tocó asistir a un momento, por ejemplo, de incendio forestal, en donde muchas mascotas se han visto dañadas, se han visto quemadas, y le ha tocado ayudar, y que cuando vuelva a su clase o a la universidad necesita quizás un momento también de espacio de seguridad, de poder volver en sí para desarrollar y continuar con su día a día. Sí, hoy día se habla de una sola salud. Yo creo que ahí hay que hacer todos los esfuerzos académicos, legislativos, y principalmente, como lo que tú mencionas también, en tener estrategias de regulación. Yo creo en todas las profesiones en nuestra universidad. El tema de las emociones ha sido transversal y ha sido desde el siglo XX una categoría de análisis que realmente mostró que es muy importante, porque también el cuerpo, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Yo creo que ahí también es interesante, desde una mirada bastante científica, filosófica, ¿cierto? Y eso cómo cambia los paradigmas en los procesos formativos, que es nuestro rol acá en la Universidad de Concepción. Doctora, queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada, por poder también comunicar ahí a las personas, a quienes se van a sumar próximamente a la carrera de medicina veterinaria en el campus Chillán. Estábamos revisando las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a ti, Matías. Ahí estaba entonces también novedades que provienen desde nuestra región vecina, donde está el campus de Chillán, ahí con este espacio de calma para los alumnos, alumnas y la comunidad de medicina veterinaria de la Universidad de Concepción. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Hace 25 años asumimos un compromiso con el Biobío, cuidar la salud de nuestras personas. Desde entonces hemos crecido junto a toda una comunidad, sumando especialistas, tecnología y capacidades para estar a la altura de cada desafío. Hoy seguimos avanzando con una atención segura, cercana y humana, porque la confianza de las personas es lo que nos impulsa a seguir adelante. Clínica Biobío, 25 años transformando resultados en confianza.
Pasamos por acá para invitarte mañana a las 9 horas en el matinal Siempre Juntos a abordar diversas temáticas. Esta semana se realiza el Congreso de Ciencias del Mar en la Universidad de Concepción y te vamos a mostrar una interesante innovación que mezcla ciencia y tecnología. Y también a propósito del sistema frontal vamos a ver y vamos a experimentar alza de precio en algunos productos. ¿Cómo impacta eso en nuestro bolsillo? Hablaremos también con un economista de nuestra casa de estudios. Mañana te esperamos a las 9 aquí en TVU. Regresamos con más de Multiversos. Día martes estábamos hablando de espacios de calma, de conexión con nuestras emociones y queremos también abordar en esa línea desde otra perspectiva quizás algo que ya habíamos estado conversando con anterioridad, pero siempre es bueno recordarlo para que usted lo tenga ahí presente. Estamos con Constanza Mozo, quien es nutricionista y académica del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, con un día de sol después de tanta lluvia, así que estamos... ¿Y subió la temperatura? Y subió la temperatura. Sí, el ánimo se mejora, sí. Estuvimos ahí sobre el puente Bicentenario, en el puente Patricio Elwin, despachando en la mañana, y justo me dio que antes de que saliéramos en vivo se despejó y nos llegó un rayo de sol. Se sintió, se agradece, sí. A nosotros nos ha tocado salir todos estos días a mojarnos ahí, a estar con la gente para conocer cuál es la realidad de lo que ha sucedido con el tema de los sistemas frontales, y se agradece. Sí, se agradece un poquito de sol. Uf, no sabe cuánto. Ese momento fue mágico para mí. Lo sentí. Oh, qué espectacular. De hecho, ahí Claudio justo lo grabó. Estaba ahí apoyado en la baranda antes de salir en vivo para también recibir los rayitos de sol que se hacía falta. Se hacía mucha falta. Vamos a hablar de la importancia de lo que tiene el sol también, de lo que es disfrutar esos momentos, pero desde otra perspectiva, porque es algo que ya hemos comentado anteriormente, lo hemos abordado, pero queremos recordarlo porque incluso lo hemos dicho en varias ocasiones, se nos olvida, a mí también se me olvida en varias oportunidades, a pesar de que he estado aquí presente en cada uno de estos diálogos. Alimentación consciente. Sí, alimentación consciente, también podemos decir la alimentación compasiva. Creo que haciendo un poco el link con todos los otros capítulos que hemos ido hablando de imagen corporal positiva, estuvimos hablando que la alimentación como enfoque social, estuvimos hablando también de gordofobia, estigma de peso. Entonces yo creo que hoy día es importante hablar de la alimentación, porque con todo este contexto social, finalmente estos enfoques, ¿a qué nos invitan? A tener una alimentación consciente y compasiva. Esa es la temática de hoy. Y para empezar a sentar las bases, creo que fue súper bueno lo que se habló anteriormente, pues. Espacio de calma, de bienestar emocional. Entonces, creo que hemos hablado en capítulos anteriores que una forma de regularnos emocionalmente como seres humanos ocupamos en la alimentación, ¿cierto? Claro. Que en el fondo cuando estamos en emociones displacenteras y sobre todo estudiantes universitarios, muy estresados, angustiados, que es la forma de salir un poco de ese estrés y que lo aprendimos desde chico porque nos decían si estábamos tristes comete un chocolatito, si te vas a sentir bien vas a tener esa galleta, entonces buscando siempre el alimento para regularnos. Entonces eso es importante cuando vamos tomando conciencia de eso, que no es ni bueno ni malo, pero hay muchas personas que eso le produce como sufrimiento, que no les gusta estar siempre comiendo cuando están tristes o cuando están con culpa. Claro, la emocionalidad dentro de la alimentación es fundamental. Lo abordamos también desde los espacios, si es que es solo, si es que es en comunidad. Exacto. Pero todo buscando el bienestar personal. Sí, porque también hay emociones de felicidad y alegría, pues si tenemos que, no sé, pues alguien se graduó en la familia, hay un cumpleaños, también está la comida. Entonces no necesariamente tenemos que pensar que las emociones están asociadas a displacenteras, sino que también emociones de mucha celebración, de amor, siempre está la alimentación. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es dar las bases un poco de la alimentación consciente y compasiva, y por eso traje como la primera gráfica que podríamos ver, es recordar cuando hablamos de mindfulness, de la atención plena. No sé, ahí sí está el... Las vamos a estar presentando. Bueno, para hacer un recordatorio, nosotros como sociedad, como seres humanos,
tenemos una mente, y esto hablándolo así como bien práctico, un zoológico, como un mono yendo de un lado para otro. Entonces generalmente nosotros estamos en el pasado, acordándonos, arrepintiéndonos o culpa de cosas que hemos hecho y quedamos pegados, bastante pegados, pucha, porque le dije eso a esto. Entonces ahí quedamos con muchas emociones que las que yo te comentaba. O tenemos una mente que estamos en el futuro, que en el fondo viendo posibles escenarios o cosas que nos pueden pasar. Y generalmente esos escenarios no son en el Caribe, tomando sol, pasándolo bien. No, siempre es un escenario un poquito más catastrófico, porque lo que hemos dicho siempre es de la neurociencia que tenemos un cerebro con mucho sesgo negativo. Entonces, todos estos enfoques, cuando nos llaman a la calma, a tomar la conciencia, es empezar a entrenar esta mente en estar en el aquí y en el ahora, en el presente. Y eso obviamente que hay que entrenarlo, porque como te decía, siempre estamos o futuro o pasado, entonces estar aquí en el ahora es difícil sostenerlo porque siempre estamos con preocupaciones, con pensamientos. Entonces, una de las bases para empezar a tener una alimentación, para investigar mi alimentación, es empezar a estar un poco aquí y en el ahora. Y es difícil. Claro. Es complejo. Sí. Porque a mí me pasa harto que estoy acostumbrado, muy acostumbrado a estar ya pensando en qué viene después. Pero tomarse un segundo para estar en el momento es algo difícil. Y es importante porque permite conectarnos. Ahí también lo hemos hablado en otras oportunidades, por eso también lo puedo mencionar, porque es un momento de conexión con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando y de qué forma nos estamos alimentando, ya que vamos para allá. Exacto. Entonces, como también hay tanto acceso de información en esta cultura de la dieta que hemos ido hablando, que siempre nos están diciendo que hay que comer esto para no engordar, que esto es como la dieta de moda, y también hemos dicho que todos queremos pertenecer, entonces todos damos como molde a seguir esa alimentación. Entonces, un pilar fundamental de esto es empezar a investigarme en estos 4 dominios importantes que vamos como investigando en la alimentación consciente. Los pensamientos, en el fondo, la gran pregunta es, ¿qué me digo mientras como? Y todos son estos juicios, estos pensamientos que tengo con respecto a la comida, y ahí muy desde la cultura que sale, ¿debería comerme esto? ¿No debería? También tenemos, por otro lado, empiezo a tomar más conciencia de cómo es mi forma de comer, dónde como. Generalmente cuando uno le pregunta a las consultantes, generalmente dónde comen, no, en mi pieza, viendo Netflix. Entonces, ¿en qué minuto te estás dando cuenta también lo que estás comiendo? Entonces, es súper importante saber dónde comes, cómo comes. También las emociones que ya estábamos viendo, y acá empezar a investigar cuántas veces tengo hambre real o cuántas veces tengo hambre también por... No solamente comemos por el estómago, que hemos dicho, también comemos, si vemos algo, por los ojos, también por el olfato, ¿por qué otra más? Porque tocamos los alimentos también. Entonces ahí también es empezar a revisar, y lo otro que es muy importante es dónde siento el hambre. En el fondo, empezar a tener más conciencia de mis sensaciones corporales. Y eso yo creo que es súper importante hoy en día, es un acto revolucionario. Sí. Sí. Claro, es complejo en ocasiones también poder ejecutarlo. Lo leemos, lo entendemos, pero llegado el momento de identificarlo, de dónde está el hambre, de por qué me siento así o de por qué quizás se está manifestando de cierta forma, es una angustia, pena, ansiedad, y que finalmente termina siendo con comer o con otra, o comer un tipo de comida también, lo habíamos comentado, comer esto y no esto otro, siendo que podría ser mejor comer otra cosa, pero mi hambre me está mental, física, me está diciendo quiero comer esto. Claro. Y come esto, porque con esto te vas a sentir bien. Claro, las creencias que tenemos. Las creencias, entonces claro. Estamos como con muchos pensamientos, y que finalmente estos pensamientos también como que nos identifican, y le damos también un poder a los alimentos. Entonces también empezar a conectar finalmente qué es lo que yo quiero es muy difícil con todo este bombardeo que tenemos. Entonces acá como que la alimentación compasiva es en el fondo encontrar el equilibrio, por un lado, de lo que nos dicen que hay que alimentarse, todo lo que nos muestra la ciencia, la nutrición, de cuáles alimentos son beneficiosos, y por otro lado también mis verdaderas necesidades, y ahí hacer el puente.
Pero en esta sociedad estamos muy desde acá. Lo que tengo que hacer, lo que me dijeron, lo que salió en las redes sociales, pero no estamos haciendo el puente con mis verdaderas necesidades. Entonces esa es la forma de empezar a conectar, y también en esta cultura el tener hambre física es malo. Es ¿cómo tengo hambre si yo ya comí? Entonces no, y ahí empiezan muchas cascadas de pensamiento, y de repente hay que honrar que de repente uno no todos los días tiene la misma hambre fisiológica. Si, por ejemplo, yo fui a hacer ejercicio físico, estoy estresada, no sé, tantas cosas que hemos hablado, tantos factores involucrados, el hambre siempre cambia. Pero también nos han querido como encasillar un poco en estos moldes que hemos dicho. Y acá yo creo que es súper importante de que estamos hablando de la alimentación compasiva, y aquí viendo esta imagen que a mí me encanta, porque es esta paloma con 2 alas, y que finalmente lo que queremos es buscar bienestar. Un enfoque en bienestar, un enfoque no en que pensar que la persona está enferma, sino un enfoque de cómo hacerlo sentir bien en su vida. Entonces, para empezar a ver esta mirada, esta alimentación, estos enfoques más inclusivos, tenemos el mindfulness, que vendría a ser la gran pregunta. ¿Qué estoy experimentando en este momento, o qué me pasa cuando como? Porque algunas veces cuando como con amigos, siento que estoy comiendo cosas que no debería comer, me desconecto de la conversación de mis amigos y me empiezo a preocupar cuántas calorías. Entonces ahí empezar, ¿qué me está pasando con eso? Y es una bonita pregunta que realmente no puede tener respuesta también. No sé si... Claro, cuando hablamos de estos temas igual hay que darle una vuelta más. Eso me pasa a mí. Trato de pensarlo, no solo enfocarlo en uno, porque igual uno tiende a centrarse en uno, sino en cómo también esto se externaliza. Porque cuando hablamos de, por ejemplo, qué necesito en este momento, también nos permite preguntarle al otro qué necesita el otro en este momento. Si eso también es importante de conversarlo y de visibilizarlo y de que la gente lo entienda en sus casas. Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, también a la vez empezamos a nuestro entorno a cambiar. Entonces, ¿qué estoy experimentando en este momento? Centrado en uno, ¿cierto? También, obviamente, partiendo por uno, pero también le permite, oye, ¿qué estás experimentando tú en este momento? Claro. ¿Qué te está ocurriendo? Estamos más conscientes de todo lo que está pasando a mi alrededor. Exacto. Entonces, claro, esto viéndolo como por uno primero, que es súper bien lo que tú traes también de los otros, el primero entender qué estoy experimentando en mi relación con la comida, y la otra alita es esto que me está pasando, porque el mindfulness es como la linterna, es como mirar y ponerle luz, ¿qué es lo que me está pasando? Atención, foco a eso, y la compasión es la gran aliada que tenemos acá, que es en este momento que estoy sufriendo, ¿qué es lo que yo necesito? Y ahí tomo lo que tú dices, que lo encuentro fundamental, que en la atención en salud o la atención en alimentación, el profesional le tiene que preguntar al consultante, ¿qué es lo que tú necesitas en esto que estás transitando? ¿En qué te puedo yo ayudar? Porque finalmente todos sabemos lo que nos pasa y qué cosas nos pueden ayudar. Entonces, las atenciones más directivas en alimentación, nos olvidamos un poco de la otra persona y empezamos a dar muchas indicaciones directivas. Entonces, por eso es tan importante que cuando se habla de humanización en salud, esa es una gran pregunta. ¿Qué es lo que necesitas tú o qué necesito saber yo de ti para poder acompañarte en esto que te está pasando? Claro, y ahí es importante, porque para poder comunicar qué necesito yo, hay que hacerse esta pregunta primero, claro, porque cuando venga esa pregunta desde otra persona, ¿qué necesitas en que te ayude? ¿Cuál es la situación que estás pasando? Como ser también tenemos que tener más o menos claro, o al menos una orientación, al menos un indicio para poder responder a aquello y llegar también quizás con un mayor aprovechamiento de ese espacio de ayuda. Exacto, y ahí tienes toda la razón, porque también nosotros vamos con un molde ya de atención. Entonces nos hacen esta pregunta y quedamos como... Claro. Claro, es como, no sé, pues cuando van a mis atenciones, que yo tengo atenciones ya mucho distintas a la clásica, esto de una nutricionista que te empieza a preguntar un poco por tu historia, tu relación con la comida desde la infancia. Es como que raro, pues si yo vengo acá a que me digan en el fondo qué es lo que tengo que comer y la pauta. ¿Cuántas porciones? ¿Cuántas porciones? Entonces, lo que estamos hablando ahora es lo que se está trabajando en cómo humanizar la atención en la alimentación, de que en el fondo primero hay que ver una indagatoria y ver los recursos también que tiene la persona. Porque, claro, hacerte pregunta qué necesito en este momento no es fácil. Claro. Para nada, pero sí hay que conducirla. Y de repente capaz que no lo tengamos claro, pero ya hay algo que me puede ir avanzando en mi relación con la comida. Claro, claro, porque la idea es que esta emocionalidad se pueda estar en equilibrio. Por ejemplo, si una persona no tiene recursos para comprar salmón,
se va a sentir mal si es que el profesional le dice, tú tienes que comer salmón. Exacto. No, atún, no, jurel, no, salmón. Exacto. Entonces, cuando uno se categoriza, se tipifica dentro de eso, ya empieza a generar, uy, pero ¿y sabes qué? Yo no tengo para el salmón. Y listo, la emocionalidad otra vez empieza a hacer efecto. Claro. Entonces, Y también uno se siente, son atenciones también que puede ser que uno se siente juzgado. Sí, claro. También hay que entender que la alimentación hoy en día está muy cara alimentarse. Entonces, no depende de la persona si es que quiere o no quiere. Es que también muchos otros factores económicos, sociales que le permiten o no el acceso a los alimentos. Claro. Entonces, por eso es tan importante cuando empezamos a humanizar esto y tenemos que entender el contexto de las personas. Y las personas están tratando de hacer lo mejor. Todos los que estamos acá en esta tierra, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Entonces, por eso es tan importante cómo empezamos a poner la amabilidad en la alimentación. Entonces estamos muy centrados en que hay que controlarla, hay que lograr, hay que comer perfecto. Entonces desde ese lugar al final estamos en una autoexigencia permanente que al final nos hace sentirnos más complejos si queremos buscando bienestar. Y ahí viene como lo que se habla de la autocompasión, y también entender que ser una alimentación compasiva no es come lo que quieras, ponte a ver la tele y si te quieres comer, no. Ser autocompasivo con una alimentación, y esto está estudiado, la evidencia científica lo muestra, en el fondo tener el coraje y la valentía de decir esto me está provocando problemas en mi alimentación, yo me quiero alimentar mejor, pero necesito y tengo una intención de aliviarlo. Y ahí hay la compasión es motivación, es acción. Entonces por eso es tan importante que tanto la persona vaya trabajando su propia autocompasión y que los profesionales de la salud también entreguemos unas indicaciones más compasivas y más amables. es un trabajo general, es un cambio de cultura. Estábamos hablando de cambio de paradigma anteriormente. Totalmente un cambio de cultura. Si esto, por eso yo creo que aquí, en estos espacios, lo agradezco mucho el poder estar acá, son espacios que vamos en el fondo poniendo esta semillita, que en el fondo estos paradigmas han mostrado que son efectivos, pero es como una lógica B y hemos estado décadas en una lógica A, entonces es difícil entenderlo. Claro, sí. Sí, por eso yo lo comprendo, lo que me pasa a mí cuando llegan pacientes a mi consulta, como que quedan, porque es distinto. Entonces aquí se habla más de una psicología de la alimentación, porque no podemos hacer cambios alimentarios o cambios en los estilos de vida si no se trabaja con la propia historia de la persona, el propio contexto de la persona antes de llegar y dar indicaciones. Claro. Y tiene mucha relación con las estructuras, en las bases, cómo está construida nuestra sociedad. Exacto. Y ahí son todos los procesos que existen. No podemos entender que esto es algo puntual, sino que proviene desde generaciones atrás, de diversos procesos que han ocurrido. Lo hemos hablado también, ¿cierto? De esa hambre que puede venir porque se hubo mucha pobreza en algún momento, en alguna etapa en la familia. En la guerra, que hay guerra, mucha... Sí. venimos de nosotros también de una dictadura, no hace muchos años. Entonces, escasez de alimentos. Escasez de alimentos, muchas familias en la pobreza, entonces todavía eso está vigente. Y eso es súper importante reconocerlo y ver el linaje que uno trae con respecto a eso y las creencias. Entonces acá, cuando hablamos de alimentación compasiva, no hablamos de que la persona es un chip libre que coma lo que quiere, sino es como, entonces no hay... Porque como sociedad somos blanco-negro, yo también soy así, claro. Sí, es difícil los grises, pero en el fondo entender que esta mirada más humanizada de la alimentación puede llegar a acuerdos en conjunto. En el fondo no llegar y empezar a dar las direcciones de qué es lo que hay que comer, sino que llegar a un acuerdo. Y esos acuerdos, la persona se siente también protagonista de su propia sanación con respecto a la alimentación. Entonces eso es fundamental, porque en el fondo si a ti te llegan y te dicen, no Matías, tú tienes que ir 2 veces a la semana a hacer ejercicio 20 minutos, ¿estamos ok? Uno dice sí, pero ¿cómo te vas a motivar con una indicación? Claro. Si en el fondo hay que llegar un poco, hay que trabajar en ti, el sentirte bien, pero hay que llegar a otras capas. Claro, y también ahí, ¿por qué nos alimentamos? Si es solo por satisfacción, por cumplir este deseo terrenal de la alimentación, o es de también entender que estamos adquiriendo nutrientes, que tenemos que, para aquello, descomponer un organismo, o una planta, o una fruta.
Y ahí también viene un proceso de lo que se hacía a nivel ancestral, de agradecimiento a la comida, de agradecimiento, y nosotros también podemos hacerlo en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, o sea, entender que la alimentación no es que el alimento esté listo y nosotros lo comemos, sino que hay un proceso que es natural, un proceso que permite que nosotros adquiramos estos nutrientes también. Sí, por eso la alimentación consciente está tomada como un enfoque de mucha ayuda planetaria, porque al estar consciente, desde mis propias motivaciones al comer, de los valores, hay también una motivación de cuidarme no solamente a mí, sino también al planeta. Con esto no quiero decir que todas las personas que están más conscientes son veganos, que no comen alimentos de origen animal, pero hay una tendencia que en el fondo estoy más consciente y mis elecciones van siendo qué es lo que me va ayudando a mí también al planeta. Entonces también esta es una mirada muy cultural y muy social. Entonces, entre más conscientes, nuestras elecciones van haciendo más amables y también más nutritivas para uno, porque me estoy cuidando desde un lugar que yo estoy descubriendo y que para mí es importante, que es diferente cuando no tengo idea por qué lo estoy haciendo, porque me dijeron que lo tenía que hacer, entonces tampoco no se sostienen. En cambio, cuando empezamos a ser más compasivos con nosotros, más amables, son más sostenibles. Porque hay algo como un sostén que me permite seguir teniendo estos hábitos. Y acá, en el fondo, es para traer que en esta sociedad en que estamos, que no todo es malo en la sociedad, pero a mí me toca un poco hablar de que la sociedad nos propende a tener una voz crítica con respecto a la alimentación, porque con toda esta cultura de la dieta, estamos todo el rato con esta no deberías, cómo te vas a comer eso, y súmale los que estudiamos nutrición, o sea, ya, ¿cómo una nutricionista va a comer eso? Entonces, hay mucho diálogo crítico. Muy sin prejuicio. Sí, entonces desde ese lugar, comer se hace muy tortuoso algunas veces. Y eso en la voz crítica está muy cultivada en nuestra sociedad. Entonces, lo que lleva a la alimentación compasiva es cómo empezar a cultivar una voz más compasiva. Que hay veces que me voy a comer 2 pedazos de torta, que me voy a sentir muy mal y culpable, pero también entender que fue un día que necesitabas esas 2 tortas, que estás tratando de mejorar tus hábitos alimentarios y que mañana será otro día. Que es diferente a que me diga, pero ¿cómo es posible que te comiste eso? Mira, nunca aprendes, no tienes fuerza de voluntad. Eso más me hunde y más me va a generar culpa. Entonces aquí la invitación es, lo que me pasa con la alimentación es qué es lo que le diría a una amiga, porque es muy diferente cómo le digo a un ser querido o cómo me trato yo. Y eso está estudiado, que el diálogo interno en uno es sumamente crítico. Sí, y ahí es, otra vez volvemos, no es que usted sea así porque después escrito así cuando está en blanco, es que la sociedad nos moldea. La sociedad nos lleva hasta un punto que en ocasiones termina siendo demasiado negativo para el ser propio. Exacto. Y eso es algo complejo de entender y uno tiene que a veces, como aparece ahí, mutear un poquito el otro lado, escuchar a la voz compasiva, porque la voz crítica es algo que nos enseñan y es una... Y aquí vamos a ir incluso un poco más allá, porque la sociedad machista en la que vivimos genera que el contacto de la compasión sea vista como algo femenino. O débil. O débil, claro, o débil y que no se debe, y lo que se debe hacer es escuchar esa voz crítica y siempre ser esa voz crítica y recta. Y eso también es un tema. Sí, es que así está, pues así vas a aprender. Y por ejemplo, un niño que llega con una nota 6,5 y el papá les dice, pero ¿y por qué no 7? Entonces sí estamos, y no es que el papá lo esté haciendo mal, es que estamos, que nos han dicho que si nosotros estamos con esta crítica vamos a ser mejores personas. Pero finalmente una crítica con tanto volumen, lo que está produciendo es que estamos terriblemente con un sufrimiento, porque nunca estamos logrando, porque siempre es insuficiente, permanentemente. Entonces desde esa vara hay mucho sufrimiento humano. Entonces aquí no es que tú vas a dejar así como, hoy no hago nada. No, ser compasivo es, asumo y comprendo lo que me pasa y tengo una intención de aliviarlo. Y esa intención de aliviarlo es voluntad de hacer cosas, pero no desde la autoexigencia, sino desde la amabilidad. Y ahí se construye mucho más que desde el otro lugar, que es hundirnos y hundirnos y hundirnos. Porque es diferente cuando tú has tenido un profesor que a ti te ha ido, lo hiciste medianamente, que te diga, pésimo, ¿cómo lo hiciste? Si nunca hay que aprender, eres un flojo. Ese niño,
queda más hundido. En cambio, un profesor que te dice, mira, ¿sabes qué? Yo encuentro que lo que hiciste podríamos enriquecerlo, le podríamos aumentar esto, encuentro que vas viendo súper bien por dónde va, esa es tu parte, que el dibujo es diferente. Entonces tenemos también una educación tremendamente retroalimentación negativa. Entonces ahí te empequeñeces, entonces ahí es cómo fomentar los recursos que tenemos. Bueno, ahí me fui como un poco. Sí, no, sí, pero ahí se puede extrapolar mucho. Claro. Y entonces nuestra propia relación con la vida es como nos relacionamos con la comida finalmente. Entonces, cuando nos empezamos a investigar en nuestra alimentación, nos empezamos a dar cuenta también cómo nos relacionamos en otros dominios de la vida. Y aquí hay ejemplos. No tuve fuerza de voluntad. Has comido todo eso. Nunca aprenderás a cuidarte. A cuidarte claro. Sí, cuidarte de restringirte. Claro, restringirte, entendiendo esta cultura de la dieta. Cuidarte asociando delgadez o bajo peso con salud, lo hemos desmentido ya en varias ocasiones aquí. No es lo mismo. Y en el otro lado, es cierto que esta conducta no favorece mi salud, pero estoy aprendiendo a cuidarme mejor, propositivo. Exacto. Tengo que tener paciencia, ya que los viejos patrones recurrentes no cambian de un día para otro, ¿eh? Se asocia. Sí. Esto es puro neurociencia, esto es neuroplasticidad. Tenemos el camino de la crítica, empezar a abrir nuevos caminos. Claro, y entendiendo, pasito a pasito. Y entendiendo también, ahí téngase paciencia, porque la neuroplasticidad del cerebro, cuando somos más adultos, es más compleja todavía. Sí, por eso es tan importante en la infancia. En la infancia. Y por eso no decirle ese tipo de palabras a los niños y niñas, porque eso les va generando la construcción del mundo. Exacto. Y los van adoptando como propio a propósito de esta permeabilidad que tiene la neurociencia, la neuroplasticidad en los niños y niñas en etapas hasta que ya se termina de desarrollar el cerebro. Exacto. Por eso es tan importante generar nuevas rutas. Y en la alimentación es generar nuevas rutas de cultivar la voz más compasiva. Y esto no es que voy a comer y no voy a parar de comer, sino que voy a comer desde otro lugar más amable y voy a poder nutrirme y cuidarme. Y eso va a terminar también ahí, como lo habíamos comentado, beneficiando en otros escenarios, en otros espacios de la vida. Exactamente. Constanza, queremos agradecerle como siempre por estar con nosotros, no sin antes, eso sí, ir a revisar su Instagram, plataformas digitales para que vayan a seguirle. Además, cada día sábado, ¿cierto? Está ahí. Estoy con Nutriendo Diálogo. Y también avisarle a las funcionarias y estudiantes de la UDEC que viene mi entrenamiento en alimentación consciente y compasiva, que se me ha atrasado un poco, pero vamos a partir ya prontamente. Así que todo lo que estoy hablando acá lo vamos a llevar in situ en unas sesiones para una investigación que estoy haciendo. Bueno, importante también ahí, mire, sí, se vienen cositas. UDEC siempre pionera. Se vienen cositas. Ahí está el Instagram, Coti-Mozo, para que vaya a comunicarse. Además, por supuesto, cada día sábado, Nutriendo Diálogos en Radio UDEC para que lo sintonice 95.1 FM en el dial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Matías. Nos separamos breves minutos, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Multiversos. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad, porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl.
Pasamos por acá para invitarte mañana a las 9 horas en el matinal Siempre Juntos a abordar diversas temáticas. Esta semana se realiza el Congreso de Ciencias del Mar en la Universidad de Concepción y te vamos a mostrar una interesante innovación que mezcla ciencia y tecnología. Y también a propósito del sistema frontal vamos a ver y vamos a experimentar alza de precio en algunos productos. ¿Cómo impacta eso en nuestro bolsillo? Hablaremos también con un economista de nuestra casa de estudios. Mañana te esperamos a las 9 aquí en TVU. Regresamos con más de Multiversos. Le habíamos comentado que íbamos a estar analizando lo que ha ocurrido en el acontecer político a nivel nacional e internacional. Estamos junto a Leslie Briceño, analista política. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hay hartas cosas que han pasado en estos últimos días. Sí, no deja de sorprendernos las novedades. Vamos a abordar parte de ello porque no vamos a alcanzar a comentarlo no alcanzamos. todo. Primero, lo que ha sido la noticia internacional del momento, ya cambio de mando en Perú, asume Keiko Fujimori, novena presidenta en 10 años. Una estadística bien compleja. Y la primera mujer en asumir en el cargo por elección popular, ¿no? Efectivamente. Estaba revisando los datos. Efectivamente, bueno, es la primera mujer que es electa. No es la primera mujer presidenta en Perú, porque Dina Boluarte fue nombrada finalmente por el Congreso en este cargo. Y el gran desafío que tiene Keiko Fujimori es efectivamente enfrentarse a esta inestabilidad de la presidencia de los últimos 10 años. Los expresidentes peruanos o están presos o están sometidos a procesos judiciales. Por lo tanto, también tiene un desafío enorme frente a lo que puede ocurrir con su propio mandato propiamente tal. Así que también, pero hay varios elementos que son interesantes de mirar, de que podría ser una señal de que efectivamente podría estar terminando o poniendo fin a un ciclo de crisis política constante en Perú. Sí, y tiene que lidiar con la carga de lo que fue también el gobierno de su padre. Además, efectivamente, bueno, no es la historia que lleva. Claro, ella no es una parecida en política, ella no es un outsider como podríamos pensar de algunos otros países que han ocurrido esta llegada de cabecillas nuevos. Bueno, ella es la hija de Alberto Fujimori, expresidente, bastante polémico, Alberto Fujimori en su momento, que está preso también y que fue sometido a procesos judiciales principalmente, no solo por temas de corrupción, sino que además por otras acciones que se cometieron durante ese gobierno que han sido cuestionadas en torno a la legitimidad y la legalidad. Recordemos lo que ocurrió con el descabezamiento de lo que fueron Centro Luminoso, por ejemplo, y algunos movimientos terroristas que existían en Perú en los años 90, y que lógicamente, y otros también situaciones que violaron los derechos humanos en Perú, en lo que ha traído también, o lo que surgió como el fujimorismo en ese momento, le dio estabilidad a Perú y se ha mantenido. Y ahora Keiko, ya no recuerdo, la verdad no me acuerdo cuántas veces había intentado llegar a la presidencia, pero logra ganar en segunda vuelta. Y ahí también es interesante lo que puede pasar con su mandato. Lo habíamos comentado hace algunos días atrás en torno a lo que han sido estos procesos de elecciones en Latinoamérica y el avance de la derecha, la ultraderecha también, Javier Milei, José Antonio Kast. ¿Cómo se va a relacionar también ahí entendiendo que, por ejemplo, el presidente José Antonio Kast va a estar en el cambio de mando de Keiko Fujimori? ¿Cómo se va a ir también conformando la política internacional con estos nuevos rostros que asumen los gobiernos, bueno, por ahora, por ejemplo, Perú, Colombia? Bueno, efectivamente nos encontramos con que hay un giro, por decirlo de alguna forma, hacia la derecha, no solo en Argentina, con Javier Milei, que igual
ha sido bastante polémicas algunas de sus últimas declaraciones en relación a Bolsonaro, por ejemplo. ¿A Lula? Claro. ¿En Brasil? En Brasil, porque quería ver, dijo que no se le había permitido visitar a Jair Bolsonaro, al quien considera su amigo. Bueno, no solamente Milei, no solamente lo que el caso boliviano, que podríamos decir que también es un gobierno más de derecha que es los gobiernos anteriores. Tal vez no dentro de este perfil que ya habíamos comentado en algún momento, la llegada de las nuevas derechas a América Latina, pero sí Chile, Perú y también Colombia, que estarían ya en manos de gobiernos de derecha propiamente tal, algunos más hacia la extrema derecha que otros, pero sí es interesante lo que está ocurriendo en este giro hacia la derecha en América Latina, y hay que ver cómo esto puede ser un elemento para poder establecer algunos acuerdos, no solamente en términos de relaciones bilaterales. De hecho, el presidente José Antonio Kast iba de haberla tenido ya una reunión bilateral con Keiko Fujimori antes del cambio de mando propiamente tal. No solamente en esos temas, sino que en otros temas que son comunes a la región, como por ejemplo el narcotráfico y también lo que es los problemas migratorios vinculados con Venezuela. Claro, y ahí hay varios puntos que me imagino serán abordados de forma transversal entre el equipo chileno con el equipo peruano, considerando lo que ocurre en el norte, que ha sido una de las promesas de campaña también del presidente José Antonio Kast, de regular lo que está ocurriendo en el norte del país. Se han generado diversas situaciones con el país vecino del Perú en cuanto a qué ocurre con el traslado, si es que pasa un migrante hacia acá, qué es lo que sucede, se le devuelve a Perú, Perú no quiere recibir. Hay varias situaciones que ha tenido en tensión también ahí justamente el tema migratorio. Exactamente. Bueno, recordemos también que la llegada de José Antonio Kast al gobierno de nuestro país traía un discurso centrado en la migración, todo lo que tiene que ver con la seguridad propiamente tal, no solo la arista de la migración, sino que también el crecimiento económico. Y en general lo que nos hemos encontrado, especialmente en el tema de la migración, o específicamente en el tema de la migración, es que si bien los datos que ha planteado el gobierno es que se ha realizado un vuelo de deportaciones al mes aproximadamente, donde ya va un porcentaje bastante significativo, de acuerdo a los datos del gobierno, de personas que han tomado la decisión de salir voluntariamente del país o que han sido trasladados a sus países de origen. Aún hay una situación compleja que tiene que ver con los migrantes venezolanos, porque el hecho de que no tenemos relaciones diplomáticas, no hay un embajador, no hay un cónsul, no hay una instancia administrativa, tanto en Venezuela como en Santiago, es difícil realizar ese tipo de trámites y ese tipo de procedimientos. Entonces, claro, probablemente nos vamos a encontrar, o yo me imagino que uno de los temas que se tiene que haber tratado en esa reunión bilateral entre el presidente José Antonio Kast y Keiko Fujimori tiene que ver con esto, cómo se puede mejorar la reconducción de migrantes, pero ahí hay otros problemas, porque si no tenemos relaciones con Venezuela y también no tenemos relaciones con Bolivia, que eso también es otro problema, donde con Perú y Bolivia compartimos frontera, obviamente que para temas, por ejemplo, como la migración, temas vinculados con el narcotráfico, con el contrabando, con el crimen organizado finalmente, es poco... Quizás no es tan fácil poder llegar a soluciones no solo a corto plazo, sino que también pensemos a mediano y a largo plazo. En torno ya también para ir cerrando este tema que está en pleno desarrollo, lo que ocurre con la asunción de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que se espera para ella? ¿Cuál ha sido también, al menos el análisis que se ha hecho en torno ya a esta victoria, muy acotada a propósito, muy cerrado las elecciones en Perú? Sí, o sea, estuvieron varias, no recuerdo cuántos días exactamente, pero fue más de una semana, que se estuvo tenso, no se sabía efectivamente quién había ganado, y lo que le da el triunfo a Keiko Fujimori, principalmente son los votos de los extranjeros, o sea, perdón, de los ciudadanos peruanos que votaron en el extranjero. Y eso es lo que le entrega el triunfo, ¿ya? Los desafíos de ella, bueno, no solamente mantener o lograr una estabilidad política, ojalá poder finalizar su mandato, yo creo que ese es su primer gran desafío, pero también tiene que ver
con las fuerzas que componen el Congreso. De nuevo, vuelve el Senado a funcionar en Perú. Se había eliminado la Cámara del Senado y hoy día vuelve... Sí, bicameral, eso estaba leyendo también. Claro, va a ser bicameral. Y eso también puede ser un elemento que pueda ayudar a lograr generar un poco más de equilibrios. Lo interesante también es que en el Senado Keiko Fujimori tiene la mayoría. Y también en la Cámara me da la percepción que tiene una mayoría relativa, pero claro, sí hay mayoría. Y eso también son signos que le pueden permitir a ella por lo menos tener, me imagino que una luna de miel un poquito más extensa y además contar y tratar de que sus ministros se mantengan en el tiempo por lo menos más de 6 meses. Claro, porque... Yo creo que esos son los desafíos principales. Recordar, en eso lo habíamos comentado anteriormente, pero para que la gente lo entienda en su casa, a través de un proceso parlamentario, tanto los ministros como la propia figura presidencial podrían ser removidos por el Parlamento. Exactamente. A través de un proceso, de una votación, era reemplazado por el presidente de la Cámara. Ese era el camino, ese era el recorrido. Entonces ahora con la llegada del Senado, además con la mayoría de Fujimori en ambas cámaras, podría extenderse esto aún más, pero todavía están incógnitas. Eso nunca se sabe. No quiere decir que no va a pasar. No quiere decir que no vaya a pasar, porque recordemos incluso varios presidentes que fueron designados por el Congreso también llegaban a acuerdos de mayorías, pero eran mayorías muy frágiles y que a las 2 o 3 semanas caían muy rápido y generaba nuevamente la inestabilidad política. Bueno, hasta ahí entonces lo que está ocurriendo en Perú. Queremos volver a nuestro territorio nacional. Ha estado bastante polémica la situación de la salida del subsecretario de Hacienda, el test de drogas, a propósito también de una ley que deja fuera a los seremis y también a los jueces en el tema de las drogas también. Mucha polémica en torno a lo que han sido la salida de los seremis y ahora está la investigación del tema del seremi de Magallanes. De impacto, la verdad es que no creí que iba a terminar en eso, pero se están dando, al menos dentro del gobierno, eventualidades que, y aquí voy a citar a lo que dijo el presidente José Antonio Kast, porque él dijo que ellos iban a empezar a trabajar 3 meses antes, para tener a todos los seremis nombrados, sí, y para tener a personas con la capacidad necesaria para poder asumir un rol como este. No ocurrió lo primero y al parecer lo segundo tampoco. Bueno, en realidad, claro, ya perdí la cuenta de cuántos seremis... Cerca de 30. Sí, o sea, yo me perdí como... En el 20 y algo. Claro. Porque además ayer se produjeron 2 salidas más. Claro. Con una diferencia de un par de horas. Claro. De seremis ya son más de 35, si es que no me equivoco, autoridades de gobierno que se han salido. No solo el subsecretario de Hacienda por este test de drogas... sino que además también recordemos la salida del subsecretario Arauz en el Ministerio de Ciencia, que fue una salida polémica. Ahí fue doble, además, ¿no? ¿Ah? Ahí fue doble, ¿no? Sí, o sea, fue cuando sale por desacuerdos con la ministra de Ciencia. Sí. Y él lo transparenta a través de de diferentes entrevistas, claro, que finalmente tiene que ver con que no estaba de acuerdo cómo se estaba llevando el ministerio, especialmente con la posibilidad de la desvinculación de varios empleados y funcionarios del ministerio. Fue en seguridad, después de que salió Steiner, fue cuando se dio la doble salida. Exactamente. Y claro, nos encontramos con que más allá del número, más allá de las desavenencias que puede haber tenido, en el caso, como ejemplo, del subsecretario Arauz, de los problemas con los seremis, que hay algunos que incluso no llegaron a asumir, que se anunciaron que no asumieron. Lo que está pasando con el Seremi de Salud de Magallanes es, la verdad, preocupante y me imagino que la justicia va a actuar como siempre esperamos que actúe, en forma rápida y que las personas involucradas en este tipo de un presunto delito, obviamente que reciban la justicia que corresponde. Sin embargo, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que, voy a utilizar un chilenismo, que creo que varias veces ya lo hemos comentado, otra cosa es con guitarra, ya mirando lo que es la parte política. Efectivamente el gobierno, el presidente José Antonio Kast, cuando era presidente electo, dijo, nos vamos a tomar el tiempo, estamos preparados para gobernar, vamos a nombrar a las mejores personas para que ejerzan los cargos. Y nos encontramos que a un poco más de 4 meses, casi ya 4 meses y medio, estamos a puertas de los 5 meses de gobierno, son las renuncias de los seremis, por lo menos es una cada 4 días.
nos encontramos con que además pareciera ser de que no estaban los cuerpos políticos específicamente para poder poblar el Estado. Y en general, si uno lo observa, se produce en los partidos, entre comillas, que son más nuevos. Ya nos encontramos con los partidos más nuevos, como por ejemplo el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, que han demostrado, no quiero decir desorden, en el sentido, como muchas veces lo entendemos, el desorden de otros partidos en términos políticos, sino quizás un poco de desprolijidad para nombrar a las autoridades. El presidente responde a lo que señalan las dirigencias políticas y le dice, la dirigencia política le dice, mire, estos son los nombres que yo tengo para estas seremías, de acuerdo a ciertos cuoteos políticos. Eso pasa, y por mucho que la exministra Mara Cedini lo haya contado, lo haya dicho en esa entrevista, la verdad que si ella lo señala es porque tiene un nivel de ingenuidad bastante amplio y bastante peculiar, porque en la política los cuoteos políticos existen. Y no quiero decir, con cuoteo político no quiero decir que es un tráfico de influencias, no quiero decir que es una práctica que bordea el filo de la ley, sino que recordemos que el mundo político y el presidente tiene un grupo parlamentario, de partidos que lo apoyan, y los ministerios responden también a las cuotas de poder que se le entregan a cada partido. Y eso también baja a la seremía y baja a las subsecretarías, obviamente. Y en torno a esto, ¿le ha complicado quizás la aparición del Partido Libertario, el Partido Republicano? Porque antes ellos eran los más a la derecha y les decían derechita cobarde a la derecha tradicional, claro. Pero ahora son los de los libertarios los que les dicen, oye, ustedes no están tan a la derecha como estamos nosotros. Yo creo que el Partido Libertario, primero, en lo que fue el periodo de campaña, le ayudó a que José Antonio Kast se moderara en el discurso, y no solamente la moderación que es propia, especialmente en segundas vueltas, sino que además hizo que sectores de derecha o tradicionales de derecha, o que habían votado por derecha alguna vez en su historial político, incluso ciertos sectores de centro, dijeron, bueno, parece que José Antonio Kast no está tan a la derecha, porque nos encontramos con un Johannes Kaiser que está mucho más a la derecha. Y yo creo que Kaiser y los nacional libertarios van a capitalizar muy bien esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Johannes Kaiser haya dicho que el gobierno está bailando al son de su música, no sé si lo estoy citando textualmente, pero esa fue la frase más o menos que él señaló, en realidad lo que nos encontramos es que el gobierno, al gobierno propiamente tal, Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario no tiene una agenda que vaya en conjunto y no negocia con ellos. ¿Ya? ¿Con quién está negociando? Con el Partido de la Gente. Pero eso para otro día. Pero específicamente los nacional libertarios pueden capitalizar muy bien esto, por decir, las encuestas, el presidente, la aprobación del gobierno sigue bajando abruptamente, el tema de la seguridad, por ejemplo, hoy día le escuchaba una entrevista, no sé la verdad si la dio hoy día o ayer, pero se lo escuchaba hoy al ministro de Seguridad, Rau, que hablaba de la necesidad de entender la seguridad como una política de Estado, no solamente en lo cotidiano, sino que a 10, 20, 30 años más. E incluso utilizó un ejemplo muy bueno el ministro, que decía, parafraseándolo, pues no recuerdo exactamente cómo lo señalaba, que el almacén de barrio vuelva a ser un almacén sin reja, probablemente van a pasar 30 años para que eso ocurra. Dando a entender de que los temas de los cambios en seguridad no se dan de la noche a la mañana. Y esa idea, que, ojo, probablemente todos cuando asume José Antonio Kast pensábamos que iba a ser otro el discurso. Sin embargo, eso puede ser una herramienta que puede capitalizar muy bien Johannes Kaiser, pensando en que en una idea de que ellos prometieron algo y no lo hicieron. Nosotros, los nacional libertarios, podemos actuar como efectivamente debería actuar la derecha. El problema para Johannes Kaiser es que hay elecciones en 3 años más. No tiene elecciones a la vuelta de la esquina como sí le ocurría, por ejemplo, al presidente Gabriel Boric. Claro, y ahí está también el tema de cómo se está desarrollando la discusión ahora parlamentaria. Lo había comentado, aprovechando que dejamos ahí el tema para abordar también la tercera arista, que es la mega reforma, que es bastante extensa y hecho ha cambiado en ciertas cosas, pero el tema, por ejemplo, del Fondo Común Municipal, que ha sido el principal debate en torno a cómo va a finalmente ser
sostenido en torno a que el Estado va a ser finalmente quien asuma una parte de cómo va a suplirse este ingreso que se va a perder por el tema de contribuciones, entre otros detalles. Pero finalmente, para poder dar los votos, se conversa con el Partido de la Gente. Efectivamente. Y no se acude a Libertarios. Ahí está el detalle. No se acude a Libertarios, que era parte de la coalición del Partido No Libertario, Partido Republicano, Partido Social Cristiano. Y ahora pareciera que al parecer el Partido de la Gente es como quién está más cercano al gobierno, quién está haciendo también ahí un poco el nexo con la oposición. Claro, como dijo Elin Matei en sus redes sociales, yo se lo vi por lo menos en las redes sociales, parece que respondiéndole a Johannes Kaiser, parece que el que pone la música es el Partido de la Gente, no es Nacional Libertarios. Y efectivamente es el Partido de la Gente quien asumió un rol bastante interesante. Se ve un partido mucho más ordenado que lo que vimos cuando llegan 6 diputados hace 4 años atrás. Es un partido que está, salvo la salida de diputado Contreras, no ha tenido fracturas. Claro, han pasado casi 5 meses, o sea, también no sabemos si este orden se va a mantener en los próximos años. Pero sí lo que vemos es que está negociando y si bien hay ciertas voces que en general siguen generando ese ruido que puede perturbar a cierto sector de la política, ha jugado muy bien sus cartas y especialmente en lo que fue la tramitación, la primer trámite de la mega reforma, con decirle al gobierno, nosotros vamos a negociar, y en ese sentido el gobierno no tuvo que ir a pirquinear ningún voto de lo que es la oposición de la izquierda o de la centroizquierda. No había ningún voto ahí que perquinear porque sabía que con los votos del Partido de la Gente tenía. Más allá de que podía ir a buscar algo más bien como para un triunfo, entre comillas, moral. Sin embargo, en el Senado no era tan así, que también era poco probable que en el Senado se rechazara. Sin embargo, en el Senado tenía de una forma u otra que buscar acuerdos, porque el Partido de la Gente no está en el Senado. Y en ese tema, lo que es la mega reforma, probablemente vamos a ver, por algunas cosas que han ocurrido, probablemente en los próximos días, la primera semana de agosto, vamos a ver qué es lo que pasa en la comisión mixta, cómo se vota el informe de la comisión mixta específicamente, y si es que el Partido de la Gente logra la devolución del IVA para medicamentos y pañales, que es una de las banderas de lucha que ha tenido dentro de la negociación y que hasta el momento pareciera ser que el gobierno todavía no está tan abierto a poder discutir eso. Y ese punto puede ser clave. Porque si el gobierno se cierra y no lo pone en discusión, no sé si en los próximos proyectos el Partido de la Gente va a negociar de forma tan cándida con el gobierno. Claro, le dio la oportunidad al gobierno, lo mencionó el propio Franco Parisi, lo mencionó también ahí Pamela Giles, quien está haciendo la voz en el Parlamento, acerca de que si es que se respetan los puntos, el Partido de la Gente está, y si no, hay cierre completo, y eso fue al menos lo que se manifestó. Y en torno a eso, bueno, en el propio Partido de la Gente también los Parisis perdieron el capital político que tenían dentro del propio partido. A propósito también de aquello, estamos viendo grupos familiares, los Cast por el otro lado con el Partido Republicano, los Libertario Kaiser, con Kaiser y Urrito y Coechoa, que parece que está ahí como... Es familia. Claro, es familiar. Que la senadora Kaiser está casada con el diputado. Es republicano, pero sí, ahí va a tener que decidir en algún momento, me imagino. Por ahora se mantiene siendo parte del Partido Republicano. Entonces está bien ahí, al menos el tema de las cúpulas de poder, bien centralizado en familias. O sea, no nos sorprenda, ojo, no es algo solamente que pasa en nuestro país. Pensemos en los Kennedy, quizás un ejemplo más histórico, pero en Chile los Frey, los Larraín, los Eizaguirre, si nos vamos más atrás, los Montt. En la élite chilena, y ahora escuchamos a los Kaiser, también los Cast. Recordemos que el presidente José Antonio Cast tiene también familia dentro del poder legislativo. Pensemos en los Ortiz también, para ir matizando. Para ir a nivel regional. En regional también, los Van Rieselberghe también a nivel regional. Y así podemos ir nombrando distintas familias. Y eso nos demuestra algo bastante interesante, la falta de renovación dentro de las élites políticas, especialmente en los partidos políticos. Los nombres se repiten. Y eso habla de un problema que tienen los partidos políticos. Muchos escuchamos sobre esta
fragmentación dentro de la política, el surgimiento que muchos señalan a veces, pero ¿cómo podemos tener más de 20 partidos políticos en nuestro país? Que efectivamente hay más de 20 partidos políticos en nuestro país. Sin embargo, nos muestra que partidos que han ido surgiendo nuevos, o sea, nuevos en los últimos años, estoy pensando desde Bópoli, estoy pensando también en Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, en el Frente Amplio y otros partidos pequeños que han ido surgiendo, tiene que ver muchas veces por la falta de renovación de las élites dentro de los partidos. Y ese, entre comillas, tiraje a la chimenea, que es muy necesario en los partidos políticos, se da poco. Y una de las consecuencias, junto con otros elementos más, no podemos pensar que única y exclusivamente esto es la causa de la fragmentación, pero sí es, por un lado, la falta de renovación ha generado élites políticas de apellidos, donde además nos damos cuenta que muchos de ellos mantienen estos vínculos políticos a través del matrimonio, y que eso es algo que pasa probablemente desde que el mundo es mundo. Y bueno, es parte de la realidad actual también en el mundo político chileno, hay que entenderlo así también. Hay varias familias, hay varios grupos políticos también, no solo familias, sino que grupos políticos que están hoy en día teniendo mayor control de lo que son las decisiones. El Partido de la Gente ha sido un eje ahora incluso hasta de análisis. Quizás hace algunos años atrás hablábamos de lo jocoso que era que Franco Parisi hiciera una candidatura por Zoom, y ahora mire cómo está. Es tremendo, a mí me parece sorpresivo los cambios que han ocurrido. Pamela Giles ahora también diciendo que ella nunca ha dicho que ha sido una mujer de izquierda. Pero el pasado la condena, como dicen por ahí. Está como, y el otro día leía ahí un meme que los memes, por cierto, siempre nos dan un poco de realidad, que decía, claro, ahora está de moda ser de derecha, decía. La moda es ser de derecha, y por eso vemos estos discursos políticos en donde la cercanía de un partido de la gente que representa a la gente está cercana a la derecha, porque estamos en un contexto de derecha. Exacto. Saquémoslos de la frase de está de moda ser de derecha, para no puntualizar en eso, pero estamos en un contexto de derecha, y al estar en un contexto de derecha, los contenidos que nosotros estamos consumiendo, las cosas que vemos a nivel internacional, tanta imagen de Donald Trump, porque yo no creo que usted está pendiente tanto de lo que ocurre en China o Rusia, no nos llegan muchas noticias de lo que ocurre en China o Rusia. ¿Cuáles son las noticias que leemos nosotros? Lo que está haciendo Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? La ultraderecha. Lo que está haciendo Milei en Argentina. Entonces, hay poco, claro. O no sé si usted sabe portugués y pueda leer los avances que ha tenido Lula en Brasil, que a todo esto está con una polémica enorme por el PIX. Oye, qué tremendo lo del Banco de Brasil, una genialidad para fomentar el comercio gratuito. A propósito, ¿qué es el PIX? Rápidamente, lo que usted utiliza para pagar con tarjeta, las maquinitas se quedan un porcentaje, el PIX no se queda con nada. Exacto, y hay muchas cosas que están ocurriendo que efectivamente, como muy bien señalas tú, tiene que ver con a veces lo que consumimos nosotros. Claro. Y lo que consumimos a veces también influye en cómo tomamos decisiones. Sí, y es cosa de verlo. Cuando era el proceso del estallido social, los programas de televisión y a nivel nacional, como era el momento de hablar de esos temas, estaban pendientes de esos temas. Sí, es así, esto se regula en base a lo que la gente va requiriendo, y la gente en este momento solicita este tipo de contenido, y bueno, se le da, y estamos en un proceso así. Así que es parte también de cómo funciona el mundo, es parte también de entender también este rol que tenemos en este planeta, y que estamos sujetos a lo que ocurre de forma externa, y eso también nos cambia nuestra forma de ver la vida. Por eso el pensamiento crítico es fundamental. Tenemos que adquirir este conocimiento, pero también tenemos que adquirir los otros, y ahí jugar y ver dónde estamos, qué es lo que quiero yo, qué es lo que pienso yo, y no tanto qué es lo que me dice el otro, cómo tengo que pensar. Y eso es algo fundamental también a propósito de este análisis político que estamos haciendo. Sí, es muy cierto la necesidad de desarrollar sociedades con pensamiento crítico. Así que no se crean todo lo que aparece en las redes sociales. Es muy importante. Queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada hablando de estos temas. Le invitamos, por supuesto, a que volvamos para poder continuar abordando, porque estamos en un contexto donde las noticias políticas están, pero a la orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos separamos nosotras por la jornada de hoy, ya lo sabe, 20 horas, una nueva edición de TV1 Noticias Central. Conéctese a través de nuestras multiplataformas con todas las novedades que está ocurriendo acá en la región del Biobío, también en Ñuble, en La Discusión. Que esté muy bien. Chau, chau.